Vemos Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, de 1 창세기 4장 1절부터 a 10. (1절부터) (10절까지만) 좀 길지만 같이 천천히 읽도록 하겠습니다. Es un poco largo, pero lo leamos despacio. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo a Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Voy a hablar del sacrificio de Caín y el de Abel. Está escrito en el capítulo 3 la historia de que Adán y Eva fueron echados de ese huerto de Edén después de cometer el pecado ante Dios. Y en capítulo 4, Eva dio a luz a sus niños, que fueron Caín y Abel. Pero cuando vemos el capítulo 4, versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Lo adquirió Adán por voluntad de Jehová. Aquí uso la palabra Jehová. Fue utilizado la palabra Jehová cuando muestra a Dios que es fiel a su pacto. El hombre no es fiel a Dios. Falta a la promesa con Dios. No cumple lo que manda Dios. Comieron Adán y Eva el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, que Dios mandó que no comiesen. ¿Cómo así? Mientras que el hombre no guarda bien la promesa con Dios, Dios es fiel a su pacto. Adquirió varón por voluntad de Jehová. En Génesis capítulo 1, versículo 28 se dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dándonos todas las cosas. Dios empezó a cumplir su promesa a través de los hijos de Adán y Eva, y se han cumplido todas las cosas desde el punto de vista de los hombres. Y le maldijo a Eva cuando cometió el pecado. Sobre todo, ¿cómo le maldijo? Tendrás los dolores en tus
그 preñeces. 상황을 통해서 이제 Con dolor 생명을 darás a luz los hijos. Según esta palabra, 생각할 때 Dios continuó 아담과 하와는 그 하나님의 la vida a 약속을, través de Eva. 약속을 비록 우리가 범죄하고 에덴 동산에서 쫓겨났지만은 하나님은 그 약속을 Cuando dio a la luz su hijo, 그 분이라는 것을 dijeron Adán y Eva que adquirieron varón por voluntad de Jehová, porque recordaron que Dios memorizó la promesa con ellos, la cumplió, aunque fueron echados del huerto de Edén después de cometer el pecado. 그 농사하는 자고 하나는 그 양을 치는 자잖아요. 거기서 그 아벨이 양 치는 Tuvieron 자라고 dos hijos. 되어 있는데 저는 그 말을 읽을 때마다 가끔 Uno de ellos era el labrador de la tierra y otro era pastor de ovejas. 뭐 다른 짐승은 안 했을까? 그런 그 생각도 해보았는데요. Aquí se expresa que Abel era pastor de ovejas. Cada vez que leía esta frase pensaba una cosa: ¿solo pastoreó las ovejas? ¿No pastoreó otros animales? Lo pensaba así. Busque la Biblia en idioma original. La palabra las ovejas que se pone aquí se refiere a todos los animales. 그런 그 사람이었고 농사하는 자다. Abel era pastor de ovejas. 그 뜻을 가지고 있습니다. El labrador tiene un sentido de que es el que gobierna la tierra. 제물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 Salieron dos hijos y después de pasar muchos años, 뜻은요. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 그이 말을 그 원어 성경에 있는 말 Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. 그리고 Andar el tiempo significa se suman los días y por fin se hace en el tiempo. Si se traduce con la Biblia en idioma original, tiene este significado. 단순히 이 세월이 지난 이후에 Hubo este acontecimiento desde el fin de los días. 어느 시점을 얘기하고 있는 것이 Significa el fin de los días. El fin de los días. 하나님이 이제 그 Por lo tanto, el significado de andar el tiempo no está hablando simplemente de un momento después de pasar el tiempo, 그들을 그 평가하는 sino de que fue ya el momento de que Dios evaluó la fe de Caín y Abel al crecer bastante ellos. 그 하나님 앞에서 그런 그 평가를 받을 것이 분명합니다. 그래서 이 가인과 아벨은 Claro que seremos evaluados por Dios cuando estemos ante Dios. 그 소득을 가지고 이제 그 하나님 앞에 나서야 될 그런 그 Por eso están diciendo Caín y Abel que tienen que estar ante Dios con el fruto que han llevado después de trabajar con el esfuerzo. 그런 것처럼 그때 그 하나님 앞에 나설 때 그 가인과 그 아벨이 하나님 앞에 드렸던 것은 달랐던 것입니다. 이제 그것은 좀 이따 Al estar ante Dios, la ofrenda a Dios de Caín y de Abel fueron diferentes. 나에게도 그런 그 시간이 언젠가 주어진다. Lo voy a explicar luego. 그래서 내가 하나님 앞에 가지고 Quería decir que cada persona tiene su tiempo, e incluso a mí me da este tipo de tiempo. 우리가 알고 있듯이 Por lo tanto, Dios podría recibir lo que tengo ante Dios o no lo recibe. 내가 하나님 앞에 신앙생활을 해 오면서 Como sabemos, 믿음의 제물을 드려 Abel dio la ofrenda de la fe. 연락하십니다. 기쁘게 받아 들이시는 겁니다. 하지만 Cuando le doy mi ofrenda a Dios haciendo la vida cristiana ante Él, 예물이 아니라 mira Dios con agrado a mi ofrenda. 하실 거예요. 그래서 하나님 앞에 Lo recibe con el gozo. 없을 Sin embargo, 그런 그 생각을 해봅니다. 그래서 이 가인과 아벨만 si no dais mi ofrenda, no la recibirá Dios. No pienso que este tipo de ofrenda sea útil ante 하나님 앞에 Dios. 충달하는 것입니다. 그때가 언젠지는 Por eso, no solamente Caín y Abel tuvieron que estar delante de Dios, sino nosotros también. 드릴 수 있는 그런 그 준비를 하고 그런 것을 우리가 하나님 앞에 드려야 된다라는 Aunque no sabemos exactamente cuándo es el momento de estar delante de Dios, tenemos que preparar la ofrenda de la fe, previniendo contra ese momento y dársela. 2 Corintios, capítulo 5, 10. 5장 10절
Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 10. 같이 읽겠습니다. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니다. 5:10 leamos juntos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si comparezco ante ese tribunal, ¿en qué clasificación estaré yo? ¿Cuán cerca estaré del Señor? Los consideramos y preparamos, previniendo contra el momento de estar delante de Dios. Cuando estemos delante de Dios, lo que nos queda es el trabajo que he hecho con la fe. Todas las cosas que he hecho siguiendo los deseos de la carne desaparecerán delante de Dios. 1 Juan, capítulo 2, 15. 2장 15절부터 17절까지 같이 읽겠습니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니. Leamos juntos 1 Juan, capítulo 2, de 15 a 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos desaparecerán todos. Lo que me quedará es la vida que ha seguido la voluntad de Dios. Y luego voy a estar delante de Dios con ella. Es la fe. Estaremos ante Dios con lo que hemos hecho con la fe y nos evaluará Dios mediante él. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. 2장 20절 같이 읽겠습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir en la fe. Solamente el vivir en la fe queda ante Dios es la única cosa que podemos llevar. Por lo tanto, en capítulo 4 de 1 Corintios, se dice que la obra de cada uno se hará manifiesta cuando esté delante de Cristo. También se dice que hay un caso de que estén avergonzados delante del Señor quemándose todas sus cosas. Como estuvieron delante de Dios después de andar el tiempo, no podemos saber el momento de estar delante de Dios por nosotros mismos. Recibe al Señor, o sea, puede recibir al Señor y estar delante de Él durante su vida. Pero cuando sea ese día, aprendemos lo que tenemos que preparar para estar delante de Dios a través de esa palabra. ¿Por qué no miró Dios con agrado a Caín y a su ofrenda, sino a Abel y a su ofrenda? No se sabe bien la razón en el capítulo 4 de Génesis. Para saberla hay que ver el libro Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 4. 히브리서 11장 4절
Hebreos capítulo 11, versículo 4. Leamos juntos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La historia de Caín y Abel sale en Génesis e incluso en otros libros. Hebreos capítulo 11, 1 Juan capítulo 3, versículo 12, y luego San Mateo. Sale en 4 diferentes partes. Al meditarla, podemos saber con más exactitud el hecho de Abel hacia Caín. ¿Por qué miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda? Me refiero a que contiene la fe. Le dio la ofrenda a Dios con la fe, es decir, la de Abel tuvo la fe. Por esa razón, Dios dijo que Abel dio mejor ofrenda. ¿Qué tipo de la fe fue? Fue la fe de que el pecado fue perdonado por el derramamiento de sangre. Por eso dio la ofrenda de derramamientos de sangre. Fue mejor ofrenda. Para tener la redención, es necesario que tenga la fe de que hay que dar la ofrenda con la sangre. Y cuando Abel mató el primogénito de una oveja con esa fe y lo inmoló, Dios recibió a Abel y su ofrenda. Pero, ¿por qué Caín le dio la ofrenda sin guardar esa fe, mientras que Abel la guardó? ¿De dónde proviene la fe? Proviene del oír. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos ya la Biblia que contiene la palabra de Cristo. En aquella época no existía la Biblia. Por lo tanto, la palabra de Cristo, es decir, la palabra de Dios, tenía que ser transmitido por el humano. Así la Biblia está compuesta por las palabras. Podemos saber lo que desea Dios por leer la Biblia. En aquella época solo hubo 2 personas, Adán y Eva, que pudieron transmitirla. La fe es por el oír. Cuando escuche bien la palabra de Dios, la que puedo obtener es la fe. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No solamente oírla, sino saberla después de oír, es decir, hay que entenderla. Primero es necesario que la escuche bien y luego hay que entenderla. Consideramos el tiempo de ser capaz de escuchar atentamente y comprender bien para nuestros niños a partir de 3er curso de primaria. La escuchó Caín desde sus padres, pero parece que no la entendió bien. Al contrario, Abel la entendió exactamente y adelantó hacia Dios con la ofrenda de la fe según lo aprendió. Adelantó con la fe. Adelantar con la fe es más importante que la ofrenda de la fe. Como tuvo esa fe, pudo dar el sacrificio del derramamiento de la sangre. Por eso, Dios dijo que miró con agrado a Abel y a su ofrenda después de ver su fe. Leamos capítulo 11 de Hebreos otra vez,
11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Alcanzó testimonio de que era justo. Si la expreso con exactitud y facilidad, se refiere a que alcanzó testimonio de que era justo por más excelente sacrificio. Es decir, lo alcanzó por dar un sacrificio que fue de la sangre. Sin embargo, ¿cómo mostró testimonio? Adelantaron ambos hacia Dios con la ofrenda. Uno adelantó con el sacrificio de la sangre y otro con lo de la tierra. Después de dar sacrificio, ¿cómo recibió testimonio? Dios recibió a mí y mi ofrenda. Me recibió Dios se refiere a que considero que era justo yo. ¿Cómo dio testimonio? Aquí se dice que dio testimonio y miró con agrado en capítulo 4 de Génesis. Pero aquí utilizó una expresión más concreta como testimonio. Vemos aquí en capítulo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Aquí se dice de sus ofrendas. De es una preposición y tiene un significado de sobre. Quiere decir que Dios dio testimonio de sus ofrendas de arriba, es decir, descendió fuego del cielo. Por eso otros expertos de la Biblia también lo aceptan así. Algunos ejemplos hemos visto algunas veces. Cuando discutieron Elías y los profetas de Baal en el monte de Carmelo, respondió Dios a Elías por el fuego desde el cielo. También Abraham encontró a los ángeles e intentó servirles. Por eso está escrito que cuando virtió el caldo de la olla, descendió el fuego desde el cielo y lo lamió. Por esa razón, no es incorrecto que pensamos que la historia de que Dios testimonio Dios significa que recibió la ofrenda de Abel por descender fuego del cielo. Dio testimonio de esa ofrenda. Vemos capítulo 23 de San Mateo. 23, versículo 35. Leamos juntos solo versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí dice el justo, y que la sangre que derramó el justo es la sangre justa. Significa que Dios recibió a Abel y su ofrenda. Recibió a Abel. Por eso se volvió a Abel el justo ante Dios. Vemos capítulo 11 de Hebreos otra vez. Hebreos capítulo 11. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Estuvo muerto, claro, estuvo muerto, fue matado horriblemente, pero nos hace saber algo hasta ahora, aunque la vida de su carne estuvo muerta. Y muerto, aún habla por ella. ¿Sobre qué está hablándonos?
Leyendo esta palabra, la fe puede estar muerta la vida de nuestra carne, es decir, en algún momento la vida estará muerta en esta tierra, pero nuestra fe es permanente. La fe de Abel no está muerta, aún está viva en este momento. Como está viva, nos hace saberlo dando la enseñanza. La fe se queda permanente hasta que vayamos ante Dios. Aunque está muerto Abel, no está muerta su fe, porque está escrito en la Biblia. Caín logró matar a Abel, pero no pudo matar hasta su fe. Aún está hablando a Abel a través de su fe. No pudo enseñar ni siquiera a su hermano durante su vida, pero ahora ya puede seguir enseñando a todo el mundo a través de su fe y el buen ejemplo después de su muerte. Está enseñando la fe. La fe es importante. La única manera de adelantar hacia Dios es la fe, es permanente. ¿Cuál sería la última cosa? En otro lado, Abel es el primer mártir. Por Dios fue justificado entre el humano y a causa de este fue odiado por su hermano y se hizo el primer mártir matado. Entonces, si hay mártir en esta tierra después de Abel, digo que sí hay varios. Hay 75 millones mártires. Parecieron martirio y otras personas también van a padecerlo. Sin embargo, Abel es una gran consolación para ellos. El que había sido justificado ante Dios primeramente fue matado por su hermano, que fue más cercano. ¿Dónde hay este tipo de la muerte trágica? Viéndolo, ¿no recibirían la consolación muchos mártires? Sé que mi martirio está en la voluntad de Dios, ¿no? Y en el futuro sería un buen ejemplo y una consolación para los que tienen esa fe. Aunque no podemos llegar hasta ahí, tenemos muchas aflicciones y dificultades. En ese momento, primero pensad Abel y su fe, porque pasó muchas dificultades y padeció martirio al final. Mi padecimiento es nada. Digo que podemos conseguir el poder de entregarme a Dios y de vencer las dificultades por la palabra. Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Cuando padezcamos la aflicción y nos cansemos, vamos superándola y obteniendo la fuerza, la consolación, viendo cómo se sacrificaron y padecieron la aflicción y la angustia para guardar su fe. Por lo tanto, a pesar de que fue matado Abel, está hablando a todo el mundo según la fe. Y hay otras que se encontraron con la misma muerte como la de Abel. La muerte de Abel es la imagen de la de Jesucristo. Fue matado por su hermano. ¿Por quién fue matado Jesús? Por el pueblo elegido por Dios. ¿Qué pecado tuvo Jesús? ¿Qué pecado tuvo Abel? Era una persona que fue justificado por Dios y fue matado por esa razón. Jesús fue matado solo por la razón de que era el Hijo de Dios, por el pueblo de Israel elegido por Dios. Por eso podemos pensar que la muerte de Abel es la imagen de la de Jesús.
그다음에 그 가인이 아벨을 Y 죽인 también 까닭에 podemos 대해서도 pensar en el motivo de que Caín mató a Abel. 왜 죽였을까? ¿Por qué le mató? 얼마나 분노했으면 그랬을까? ¿Cuánto furor habrá tenido que actuó de esa manera? 이 아벨은 ¿Cuánto odio habrá tenido que hizo así? 그때까지 시간이 많이 지났을 거다. Habría pasado mucho tiempo ya, ¿no? 그 착하고 올바르게 살았는데 그때 한 사건으로 인해 가지고 Si hubiera vivido bien y recto, 저질렀을까? cometería este error solo con un 그 acontecimiento. 아벨과 가인의 그 하나님 앞에 그 제물을 En realidad, 그들의 그 ¿cómo fueron la vida de Caín y Abel hasta antes de entregar la ofrenda a 이 Dios? 아벨이 또 이 가인이 Al pensarlo, podemos imaginar cómo vivieron Abel y Caín y por qué le mató 그런 Caín. 것도 조금 1 생각해 볼 수 Juan, 있습니다. capítulo 3, 요한 1서 3장 12절입니다. versículo 12. 거기에도 보면 이제 그 Vemos capítulo 3, versículo 12. Aquí salen, antes de leer capítulo 3, versículo 12, 보면은요. desde el 9, 거기 나옵니다. 3장 12절을 읽기 전에 9절부터 9절부터 leamos desde el 8. De 8 a 12 leamos juntos. 8절부터 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era de maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hay unas palabras aquí, no como Caín. Al leer la parte de arriba, dice que hay todo aquel que es nacido por Dios y que es del diablo. La persona que no es nacido de Dios es la que no ama a su hermano. Caín es el carácter representativo de que no fue de Dios ni fue nacido de Dios e incluso no tuvo amor a su hermano. 하나님께 속하지도 않았을 뿐만 아니라 하나님께 난 자도 아니고 형제에 대한 사랑도 없었던 그런 대표적인 인물입니다. Dice Dios que nos amemos unos a otros, ¿no? Caín, el primer asesino de la humanidad, es el carácter representativo que infringió el mandamiento de amor fraternal de frente. Por lo tanto, dice que no hagamos como Caín. ¿A quién está diciendo? A nosotros. Diciendo a todas las personas que leen la Biblia a partir de entonces que no hagan como Caín, o sea, que amemos a los hermanos. La persona que no ama a los hermanos es el descendiente de Caín. Es el descendiente de Caín. No es nacido de Dios. Por lo tanto, en nuestra vida cristiana, lo más importante es amar a los hermanos. Si hay algo rico, compártelo con otros. Comparando con el pasado, nuestros niños compran y comen algo en kiosco cuando vayan a un retiro, ¿no? Antes lo compran y comen compartiéndolo, pero ahora no lo hacen mucho. Los que no tienen dinero solo lo ven chupándose los labios. Pero no lo comparten los niños y tampoco los profesores. Si se aman unos a otros,
Tienen que servirse unos a otros. 봉사를 해야 합니다. Así podemos obtener la fuerza y nos ayudamos unos a otros cuando nos encontramos con la dificultad. 그 가운데서 Y también cuando obre Dios tenemos amor fraternal y se ve este amor en esa situación. Se puede decir que somos nacidos de Dios. 근데 가인은 Sin embargo, 없었다라는 거예요. Caín no lo tiene ni siquiera. 형제 노하는 자마다 살인하는 자라고 그랬는데 Dice que cualquiera que se enoje contra su hermano es un asesino y Caín le mató a su único hermano. Que no haga como Caín porque pertenece al malvado. 그래서 거기 보면 가인같이 하지 말라. 저는 악한 자에게 속했다. ¿Quién es el malvado? Es Satanás, el padre de la mentira que había cometido pecado desde el principio. Fue echado porque se enfrentó con Dios, ¿no? Satanás atrae a las personas para que se enfrenten con Dios y que desobedezcan a la palabra como Él. 사람들을 미혹해서 그 사람들도 하나님을 대적하게 하고 하나님 말씀에 Vemos en los textos de momento, vemos 1 Juan capítulo 3 versículo 12. 잠깐 본문 보십시오. 그 요한일서 3장 No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. La palabra del maligno es una preposición. ¿Y qué significa tiene? 그게 Que tiene un significado de rango y la influencia. 어떤 의미를 가지고 있냐면요. 어떤 그 영역과 영향력이라는 Es decir, está en el rango del maligno y es influido por él. ¿Quién lo hizo? Caín. Caín fue del maligno y influido por el maligno. 누가 바로 가인이 그랬다라는 거예요. 가인은 No habla de algún momento, sino de que está bajo la influencia hasta este momento. 영향력을 받았다라는 겁니다. 이 말은요. 그때 어떤 한 시점을 말하는 것이 아니라 Así, 그 si cualquiera entra en la influencia de Satanás, se volverá su esclavo. 그래서 누구든지 Judas fue así, ¿no? 누구든지 Se volvió el esclavo de Satanás y hizo la cosa mala. Y Pedro también. 그 사단의 종이 되고 맙니다. 유다가 그랬잖아요. 그 사단의 종이 되어서 결국은 Satanás hace que seamos el hombre que estamos bajo su influencia como su esclavo sin excepción. Por eso, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se refiere a cualquiera persona. Los salvos también sin excepción. Puede estar incluido en cualquiera persona. 구원받은 사람도 거기에 해당이 되는 거예요. 나도 거기에 해당이 될 수 있다라는 Pues nunca tenemos que estar bajo la influencia de Satanás. 그래서 Aquí vemos ese contenido. 그 사단의 그 영향력 아래 내가 있어서는 El versículo 12. 안 되겠다라는 얘기입니다. 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. 그 Era del maligno. 12절 보십시오. Si buscamos el tiempo de esta frase en los datos de referencia, es pretérito imperfecto. 악한 자에게 속하여 Es decir, aún no se ha terminado. 이게 그 시제가 ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es ese entonces? 미완료 과거 시제예요. 아직 완료가 되지 않은 상태라는 얘기예요. Caín estuvo bajo la influencia de Satanás hasta que Caín y Abel dieron la ofrenda a Dios. 그 지금이 언제입니까? 이 가인과 아벨이 Vemos otra vez, versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. 사단의 그 영향력 아래 있었다는 얘기예요. ¿Y por qué causa lo mató? 다시 보세요. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. 그 아우를 Eran malas. No quiere decir que eran malas solo en ese momento, sino desde antes hasta ahora. Y luego las obras de su hermano eran justas. 한 것이 아니에요. Al contrario, su hermano Abel hacía la vida justa ante Dios hasta ese momento. 그다음에요. 그 아우의 Por fin, se reveló todo a través de este 이 acontecimiento. 아우 아벨은
그 시점까지 하나님 앞에 Dios admitió que Abel, que vivía así, era justa y fue excluido Caín por el contrario. 완전히 그것이 드러난 겁니다. 하나님이 그런 삶을 살았던 그 아벨은 의롭다 하심을 인정을 했고 Cuando lo vio Caín, se reveló su corazón malo y explotó. 그래서 죄가 됐잖아요. 그러니까 Por lo tanto, 이제 그것을 본 se notó 가인이 que Abel era más justo y que era peor Caín relativamente. 그로 말미암아 Formó bien y evidentemente un contraste. 의롭다라는 것이 드러나게 되었고 상대적으로 그 가인은 이제 더 악한 사람이라는 것이 드러나게 된 겁니다. 아주 분명하게 대조를 이뤘어요. Abel era una persona que vivía justamente obedeciendo ante Dios y siguiendo la palabra, y Caín vivía malignamente ante Dios desobedeciendo. 순종하고 하나님의 말씀을 쫓아서 의롭게 살아왔던 사람이고 반대로 Se revelaron evidentemente estas cosas a través de ella. Por consiguiente, al ver el capítulo 4 de Génesis, sale una historia de que miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no. 그래서 그 창세기 4장에 보면은 하나님께서 Si leemos capítulo 11 de Hebreos y 1 Juan, capítulo 3, versículo 12, con atención, podemos entenderlo bien. 않으셨다라는 그런 그 내용이 이렇게 나오는 겁니다. 그래서 그런 그 내용과 히브리서 11장의 내용과 이 요한 1서 3장 12절의 Terminamos. 좀 자세히 그 Oremos 살펴보면 juntos. 우리가 그런 그 뜻을 알 수 있습니다. Nuestro Padre Dios que nos ama, gracias. Gracias por permitirnos el precioso deber del profesor. Como somos necios y nos falta la sabiduría, 우리를 사랑하시는 우리 hay 아버지 muchos 하나님 momentos 감사합니다. que no podemos distinguir bien tu voluntad. 우리에게 교사의 귀한 Por 직분을 eso 주신 것을 감사합니다. Vivimos 하지만 preocupándonos 저희가 mucho de cómo enseñar a nuestros niños. 미련하고 어리석어서 하나님의 뜻을 분별하지 Como nos has permitido el servicio, 못하는 경우도 너무나 많이 있습니다. danos la sabiduría de tu palabra y vístenos con tu poder para que seamos aptos para nuestro deber por tu poder. Danos el corazón que ama más a nuestros niños y ayúdanos para que podamos educarlos bien como hijo de Dios. También utilízanos preciosamente a fin de que los niños que son educados por nosotros sean gran trabajador en la iglesia en el futuro. 하나님의 자녀답게 올바로 잘 양육할 수 있도록 Aunque somos necios, ayúdanos a que estemos firmes en tu trabajo, haciendo lo mejor posible, que te sirvamos fielmente. 인재로 성장할 수 있도록 하나님께서 저희들을 귀하게 사용하여 주시기를 원합니다. Hemos orado en el nombre de Jesús. 저희들 Amén. 항상 주님의 일에 최선을 다하고 성실한 모습으로 주님을 섬겨 나가고 맡은 그 직분에 늘 충성할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 우리를